¿Por qué? Porque la lectura de los factores de fricción pues, es como la base que van a utilizar ya cuando ustedes entrenar los balances macroscópicos. Entonces tienen que estar muy claros con lo que es la lectura de los factores de fricción y toda esa vaina. Esperamos un momentico más a ver si alguien más se va a unir para que empecemos con esto, ¿sí? Y buenas a los que van llegando. Por cierto, alguien lo hizo, alguien pues llegó como a un valor para que comparemos a ver si, antes de hacerlo, para que comparemos a ver si lo hizo bien. ¿Quién se animó a hacerlo? ¿Alguien le rayó ese problema? Pues ahí en el grupo mandaron un par de soluciones. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué números dan? Sara dice que ya lo dice. ¿Cuánto te da? Alguien puso 2,08 por 10 a las 5 pascales. Por 10 a las 5. El Pero otro dijo que le daba negativa la falla de presión. no, pues no, esa no es la idea. O sea, en principio lo que sí debe pasar es que la presión de salida debe ser menor a la de la entrada. Porque si no, pues el flujo no iría de salida a entrada, perdón, de entrada a salida, sino al revés. ¿Sí? Entonces, o sea, que sepamos algo es que nos tiene que dar menor a la presión de entrada, que es la presión que le dan ahí, que es 2.2 atmósferas. Lo importante es que nuevamente, como yo les he dicho casi siempre, pues en cualquier tipo de asesoría, no solo en fenómenos, en lo que sea, cualquier asignatura, tienen que ser muy estrictos con las unidades, ¿sí? Siempre tengan en mente las unidades, las dimensiones de cada cosa. Entonces, pues que les da un cambio negativo, no, pues de pronto fue que metiste la pata por ahí en algún lado con las unidades, ¿sí? Pregunta, bueno, otra cosa. El profe ahí a ustedes les daba propiedades del aire, pero si no se las dan, pues ustedes tienen que buscar algo. De hecho, creo que tenían que buscar una. ¿Cuál de todas tenían que buscar? Por ejemplo, Sara, que lo hizo, ¿cuál de las propiedades tuviste que buscar para el aire a esa temperatura? O mejor dicho, pues a esas condiciones. Exactamente. ¿Cuál es el valor de viscosidad que estás, o mejor dicho, cuál fue el que utilizaste? Que lo tienes por ahí a la mano. Por ejemplo, a mí me surgió la duda. Sí, contame. Yo no, pues yo busqué en varios libros y encontraba con respecto a la temperatura, pero no con el cambio de presión. O no sé si no debo usar la presión ahí para hallar la viscosidad, solamente la temperatura. Creo que la temperatura es más o sea, es como la variable que más pesa ahí en ese sentido. Entonces, si lo hiciste solamente con temperatura, pues perfecto, ¿sí? Ah, sí, bueno, listo. No, excelente. De Gracias. Y hecho, otra cosa, dímelo. por ejemplo, yo encontré los valores, estaba entre 120 y 140. Yo lo que hice fue que interpolé como para que me llegara la temperatura que me daban ahí. Ah, no, perfecto. De hecho, Sí. sí, no, eso está bien. Lo importante es que sepan cuáles unidades. Por ejemplo, Sara me está dando un valor que corresponde y cuáles son esas unidades de viscosidad. Porque yo de hecho hice la fácil, tomé un valor aproximado. Por ejemplo, el libro me da una tablita al principio de viscosidad para el aire solamente a 100, ¿sí? Entonces yo tomé eso. No, está perfecto ese valor de viscosidad que tomó Sara, está bien. Muy bien, no sé si alguien más se va a unir por acá, yo pregunto. Balance, no, acá alguien más se va a unir para que le casquemos. Bueno, entonces como les digo, importante que ustedes revisen muy bien las unidades porque pues de eso depende. Esa la tomé del libro del Jan Koplis. Si te la dan a esa temperatura directamente, pues mucho mejor porque pues está bien. Pero el valor que yo tomé, por ejemplo, es aproximado. De hecho, pues tampoco me preocupo mucho por eso. Con que tomen un valor aproximado, pues, no tengo problema con ello. Por eso les digo, yo hice la fácil. ¿Cuál era la fácil?
No quería ponerme a buscar ese valor pues así en forma, porque me parece que eso ya pues es algo ya como que refinarlo. O sea, ya ustedes saben buscar un valor, hay muchos libros, muchas fuentes, pero no, lo importante es que ustedes sepan cómo se procede, ¿sí? Entonces yo qué hice, simplemente fui al libro, me tomé un valor pues ahí aproximado que me dan acá en el BIR y sale, con ese fue el que trabajé. Lo importante es que sea del orden, el orden está bien, más o menos por 10 a la menos 5, y lo otro es que las unidades concuerden, que eso es lo importante. Bueno, entonces miremos acá el asunto, que esto realmente sale muy fácil. Entonces nos dicen que aire pues a esa temperatura 121,15 grados Celsius fluye a través de una columna empacada con cilindros de 1.27 centímetros de diámetro y una longitud igual al diámetro. Listo. Entonces acá, como no hemos visto mucho eso de columnas, ni de factores de fricción, ni de esas vainas, o sea, simplemente para explicar un tantito qué es lo que está pasando. ¿Qué es una columna empacada? Simplemente piénselo como un término de un cilindro, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener un cierto empaque. O sea, como así, lo van a rellenar de algunos sólidos, pues lo que llamamos empaque, pueden ser cilindros, pueden ser esferas, pueden ser... o sea, el empaque realmente no es que tenga una forma determinada. Hay muchos empaques comerciales. De hecho puede ser, por ejemplo, lo pueden pensar en términos de piedras. Si alguien, por ejemplo, tiene un filtro de agua por ahí en la casa, de esos filtros que se componen de geles de sílica, de varias camitas de piedra, o sea, eso es una columna empacada. Entonces básicamente tenemos un empaque, o sea, todo esto así. Esto es lo que está pasando y eso es lo que pasa acá. Entonces está fluyendo un cierto aire, digamos que está entrando por abajo. Entonces esta, digamos que es la entrada, ¿sí? Y tiene que pasar, pues, ¿por dónde va a pasar? Tiene que pasar por los intersticios, o mejor dicho, el espacio vacío que hay entre el empaque, ¿sí? Ahora alguien preguntará, o bueno, yo les puedo preguntar, ustedes qué han entendido más o menos de lo que han visto con el profe, ¿para qué es que se pone el empaque ahí? O sea, ¿para qué se pone un empaque? ¿Alguien sabe? Para aumentar el área de transferencia. Exacto, aumentar el área de transferencia. Eso de pronto no es claro para todos, pero la idea es que como nosotros vamos a tener fases en contacto, por ejemplo, este aire puede estar entrando en contacto con un líquido que se está entrando por arriba. Entonces, para que las dos fases se peguen, tengan que pegarse, tengan que pasar alrededor de ese empaque y aumentan el área de transferencia, y esto es importante, por ejemplo, en operaciones que ustedes van a ver más adelante, importante en términos de transferencia de masa, transferencia de calor, y al unísono pues tiene que haber transferencia de cantidad de movimiento, porque aquí vamos a tener pérdidas por fricción. Eso ya lo vamos a ver luego que retomemos pues el asunto de la clase o de la sesión, pues ya para ver, para explicar un poquito más todo eso de los factores de fricción. Entonces, a nosotros que nos interesa acá, esto aquí, esto tiene una presión de entrada, llamémosla P sub 0. Este es el punto pues 0, este es el punto, llamémoslo L. La longitud de la columna pues es L mayúscula, ¿sí? Entonces nosotros, ¿dónde vamos a ver la transferencia de cantidad de momento en este caso? O en términos de los factores de fricción. Entonces, a medida que el aire va fluyendo hacia arriba, va teniendo contacto con las paredes del empaque y con las paredes de la columna, ¿sí? Entonces esa fricción, usted sabe que la fricción es una fuerza que causa que hayan pérdidas en términos de energía, en este caso transferencia de momento. Entonces eso lo vamos a ver en que cuando el aire sale aquí, la presión de salida, o sea PL, tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a ver es que entre la entrada y la salida va a haber un cambio en la presión. En eso se traduce nada más. De hecho, cuando veamos lo otro, que por ejemplo, o sea, pérdidas en una tubería circular normal, que esa es la que vamos a utilizar, luego lo vamos a retomar.
también lo vamos a ver ahí. Pérdidas, por ejemplo, cuando tenemos flujo alrededor de objetos, también se va a ver traducido en ese estilo. Entonces todo esto se va a ir ahí. Ahora, ¿por qué aumenta el área de transferencia con el empaque? Y además, ustedes tienen que pensar, porque fíjense que acá hay como una, digámoslo, como un dilema entre las variables. ¿Cómo así que un dilema? Es que se supone que entre más pequeño sea el tamaño pues del empaque, pues mayor área superficial va a tener. ¿Sí han pensado un poquito eso o no? ¿O el profe les ha hablado como un poquito de eso? O sea, entre más pequeño sea el empaque, más área superficial se supone que debe tener. Y yo quiero que entiendan eso de una vez. Pero entonces hay un dilema y ya se los voy a explicar. Primero les voy a explicar por qué entre más pequeño más área superficial. Entonces piense por ejemplo en un cubito cualquiera, piense en un cubo, por ejemplo de azúcar, de 1 centímetro de lado, ¿sí? Piense que este cubito tiene de lado 1 centímetro, entonces su volumen es 1 centímetro cúbico, ¿sí o no? Pero entonces su área superficial, fíjense que yo tengo que contar 6 caras, cada una de 1 centímetro cuadrado, entonces son 6 centímetros cuadrados, ¿sí? Aquí es 2. Esto, mire, fácil, simplemente geometría. Pero entonces ahora consideremos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo ese cubito, el mismo cubito, entonces lo que le voy a hacer al cubito es lo siguiente. Lo voy a cortar de esta manera. O sea, le hago un corte hacia la mitad y le hago otro corte hacia la mitad, ¿sí? Fíjense que ahí se generaron como 4. De hecho, también le puedo hacer otro corte aquí a la mitad para que se generen 8, ¿sí? Fíjense que esos 8, cada uno va a tener medio centímetro de lado, ¿sí? Cada pedacito chiquitico va a tener medio centímetro de lado. Sigue siendo el mismo cubito. Como sigue siendo el mismo cubito, pues el volumen tiene que ser ¿cuánto? Pues 1 centímetro cúbico. Porque es que yo no he alterado esta vaina. Esto sigue siendo 1 centímetro, ¿sí? Pero venga, ¿qué pasa con el área superficial? Fíjese que ya el área superficial, uno de los cubitos pequeñitos va a tener 6 caras, cada una de 1/4 de centímetro cuadrado, ¿sí? Esto es aproximadamente 3 medios. Pero aquí entonces fíjense que estoy contando un solo cubito. Y como yo tengo 8, entonces fíjense que multiplico aquí por 8, porque son 8 cubitos de los pequeños. Haciendo mal las cuentas son 12 centímetros cúbicos. Entonces fíjense que se duplicó el área cuando yo disminuí el tamaño de ¿qué? En este caso piensen en términos del empaque, ¿sí? Entonces en principio uno puede decir, ¿por qué? O sea, ¿de dónde salió esa área? Pues es que justamente esa área era la que había contenida en el interior del cubo. ¿Por qué? Porque están saliendo caras que estaban en el interior. Por eso es que entre más pequeño sea el empaque, en principio tengo más área. Y en principio, para las operaciones de transferencia, uno quisiera decir, entre más pequeño sea el empaque, pues mejor para mí, o mejor para la industria, o para la operación que yo estoy haciendo. Sí, eso está bien. Pero entonces el dilema es, venga, aquí lo voy a poner. Entonces el dilema es que entre más pequeño, o sea, entre más pequeña sea el tamaño de partícula, pongámoslo tamaño de partícula, o sea, más pequeño, ¿qué irá a pasar con la caída de presión? ¿Ustedes qué creen? Más grande, ¿no? Exactamente, entonces la caída de presión aumenta. ¿Por qué aumenta la caída de presión si es más pequeño el tamaño de partícula? ¿Alguien la coge de una? ¿O alguien tiene? Porque son más caminos que tiene que recorrer el fluido, ¿no? No tanto más caminos. Pueden haber más, o sea, en principio si hay más caminos, pues mejor. Pero ¿qué pasa con los caminos? Están más pequeñitos, ¿sí? Porque fíjate que no es lo mismo vos tener
por ejemplo, unas esferas así, pongamos esto, o sea, independientemente del número de caminos, fíjate que aquí hay más libertad, o sea, el fluido no está perdiendo tanta energía, cosa que si lo pones más pequeñito, a pesar de que hay más caminos, fíjate que el fluido, aquí en este caso, pues ya entre comillas como que tendría que ser más fuerza para poder atravesar estos espacios más pequeños, ¿sí? Entonces ese es el dilema. En principio tú rebajando el tamaño de partícula, pues mejor para la operación, pero no puedes reducirlo indefinidamente ya que se te aumenta la caída de presión. Bien, entonces pues para que vayan entendiendo un poco lo que ocurre pues con los lechos, porque al final recuerden, todo esto lo vamos a tomar, ¿sí? Entonces este dilema pongámoslo mejor allí, para que ahora sí empecemos entonces a resolver el asunto. Bien, fíjense que esto con la mera, entre comillas, intuición así como sencillita, va uno aprendiendo cosas pues bonitas, ¿sí? Entonces listo, tenemos aire, una temperatura tal, y nos dan o sea, la geometría del empaque. Me dicen que son cilindros, me dan el diámetro y su longitud, listo, ya. Yo ya tengo mejor dicho, ya tengo pues para organizar eso. O sea, para definir el empaque. Entonces de hecho podemos ir poniendo acá. Entonces aire a una temperatura de 121,15 grados Celsius. Entonces ahora me dicen que el empaque, pues acá en este caso me dicen que son cilindros, ¿sí? Y me dicen que tienen un diámetro de partícula de 1,27 centímetros. Yo de una vez me voy a casar con las unidades de metro, kilogramo, segundo, entonces lo voy a pasar de entrada a metros. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las unidades tienen que ser consistentes, no vayan a mezclar unidades que posiblemente esos son errores o esos son los errores que tienen, ¿sí? Entonces me dicen que esto es igual a la longitud pues de la partícula. Listo. Muy bien, sigamos acá. Me dicen que la columna tiene una longitud de 3,66 metros. Entonces acá ahora si yo voy a colocar columna, entonces esta señora me dice que tiene una longitud, esta ya la voy a poner como L de 3,66 metros. Así ya no la tengo que convertir, no tengo que hacer una conversión. Bien, y momento, ya. Y me dan una fracción de vacío de 0,4. ¿Qué es la fracción de vacío? ¿Alguien sabe? Sería el volumen total menos el volumen de las partículas sólidas. En otras palabras, es el volumen que tiene todo el aire para fluir, o sea, el volumen que está vacío entre las partículas, o sea, todos estos señores de acá, comparado con el volumen total del lecho. O sea, cuando tú estás tomando, por ejemplo, un corte de una sección transversal acá y estás haciendo de cuenta que no tienes partículas sólidas. Esto lo puedes encontrar como fracción de vacío o porosidad en algunos textos, ¿sí? Lo ponen muchas veces como epsilon, otras veces lo he visto como phi también, pero entonces sepan cuál es cuál. Entonces así lo voy a dejar así porque se lo maneja el libro, me dicen que es 0,4. O sea que comparado con el volumen total tenemos un 40% de huecos y el otro 60% está ocupado por las partículas. Eso es. Bien, listo. Ahora me dicen que el aire ingresa a la columna con una presión de 220 atmósferas. Entonces esta la voy a poner acá. Voy a decir que la presión de entrada son 220 atmósferas. Perdón, 2,20. Aquí este dato lo voy a dejar quieto hasta el final, ¿sí? No me voy a preocupar todavía por las unidades. Y miremos lo otro. Me dicen que me dan una densidad de flujo másico de 2,45 kilogramos metro cuadrado segundo. ¿Qué era lo que yo les había dicho que era densidad de flujo másico? Flux.
No, Exacto, un flux de masa. En otras palabras. Entonces pongámoslo acá, densidad. Recuerden que desde la clase 1 yo les dije, ustedes van a encontrar mucho las palabras densidad de flujo, de calor, densidad de flujo de cantidad de movimiento, densidad de flujo de masa, densidad de flujo de... O sea, un montón de cosas. Pero entonces yo les dije, no, densidad de flujo a mí no me gusta casi, sino que yo lo voy a llamar flux. Entonces aquí es másico. Listo. Entonces ya saben que es simplemente un flujo másico sobre una unidad de área. Por eso es que esta señora ahí la llaman como G sub 0, es 2,45. Y acá es kilogramos sobre segundo, o más dicho, sobre área por tiempo. ¿Sí? Recuerden que esta señora yo también entiendo que la llaman densidad de flujo porque esto está relacionado con la velocidad. ¿Cómo era que relacionábamos esto con la velocidad? Recuerden que nosotros habíamos dicho que el flujo másico era ¿quién? Densidad por velocidad por área. ¿Sí o no? Esto es desde la clase 1. Entonces si yo quiero el flux másico o densidad de flujo másico, simplemente divido por el área a los dos lados. Entonces fíjense que acá yo encuentro que G sub 0 es lo mismo que densidad por una velocidad. Aquí le ponen el libro una velocidad 0 pues para la parte de lechos empacados. Bien. Bueno, yo creo que hasta acá pues vamos entendiendo todo fácil. Entonces me dicen que es basada en el corte transversal del lecho vacío. Pues obvio, eso no me da información adicional. Simplemente me están diciendo que le están refiriendo al área, pues si le hacen un corte transversal a esto sería como un cilindro. Pues la columna es un cilindro y el área sería entonces esta área de acá determinada por el diámetro de la columna. Pero no me hace falta porque yo puedo trabajar en términos de flux. Por eso ni siquiera me dan el diámetro de la columna. No me hace falta. Bien. Listo, me dicen que determine la presión con la que sale el aire luego de atravesar la columna. O sea, hálleme quién es PL. Bien. Entonces, en otras palabras, si yo puedo determinar de alguna forma el cambio en la presión y tengo P sub 0 porque me lo dan, pues yo puedo determinar P sub L. Entonces todo se enfoca a qué. Pues hombre, mire a ver cómo determina esto y ya tiene con eso. Aquí me dan un dato adicional y el profe les simplificó un montón la vida, porque si no les dieran la densidad del aire, ustedes tendrían que empezar a tantear. ¿Por qué? Porque la densidad de aire ustedes necesitan dos propiedades. Ya tienen una, temperatura, y tendrían que tomar otra que es presión. Entonces ustedes tendrían que tantear una presión promedio o decir que van a tomar la presión de entrada, pero eso pues es sobre especificar un poco el asunto. Pero entonces acá de entrada ya les dicen densidad del aire es 1.903 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? De pronto fue que bueno, aquí sería una buena cosa. Tomaron esto como 1900 o 1.9, porque eso también es otra fuente de... Hola. No, es 1.9. Exacto, porque si alguien lo tomó como 1900, pues pilas. Yo casi siempre hago como la salvedad de ahí. Aquí el profe siempre utiliza una coma para separar pues los decimales, pero pues a mí me parece que esto es una fuente que puede ser de confusión, porque recuerden que hay textos que ponen una coma para separar los miles. Entonces esto yo lo evito mucho, simplemente pongo entonces un punto. Cuando tengo 1000 no separo miles, simplemente lo coloco así. Bien. Listo, ya tenemos todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces ustedes creo que ya han visto, pues aquí de pronto ya retomaremos en su momento un poquito cuál es la derivación que hacen acá. De hecho la pueden entender pues fácil. Pero ¿cuál es el asunto? Listo, nosotros ya vemos que tenemos varias ecuaciones para modelar cuál es la caída de presión en un lecho. En particular, tenemos que tener en mente cuál es el régimen de flujo en el cual estamos.
porque creo que de pronto, como no les he hablado de esto, les voy a hablar un tanto. Fíjense que nosotros ya no estamos solo en laminar, entonces tenemos que tener en mente algo que se llama régimen de flujo. ¿Cómo así que régimen de flujo? Venga, dígame si estamos en régimen laminar, que era pues al principio lo que veíamos, pues parcial 1, si estamos en turbulento, ¿sí? Porque ahí las cosas cambian, ahí el comportamiento del fluido cambia. Aquí entre los dos pues hay un régimen de transición. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para saber en cuál de los dos regímenes estamos? ¿Alguien sabe? Con Reynolds. Exactamente, entonces el número de Reynolds es el que me da a mí esa información. En particular, aquí el número de Reynolds pues casi siempre lo ponen es, bueno, por definición, esto es densidad por una velocidad, aquí es por una longitud característica, la voy a poner L, por eso le pongo aquí L, sobre la viscosidad. Bien. Pero entonces fíjense que esto es lo mismo que decir densidad por velocidad, esto sería el flux básico por el L, que es la longitud característica sobre μ. Recuerden que el L puede ser una longitud, puede ser un diámetro, entonces todo depende del sistema que vos estés utilizando. Si son tuberías circulares, pues diámetro. Si son placas, pues alguna longitud de la placa característica. Si son, por ejemplo, partículas, como en este caso, el Reynolds de partícula es el que vamos a utilizar. Entonces ya lo vamos a referir a una longitud característica que es el diámetro de partícula. Bien. Listo, a ver qué se me pierde. Listo. Entonces, según el valor que tenga el Reynolds, pues entonces yo voy a estar en régimen laminar o en régimen turbulento. Entonces ya sería aplicable una ecuación o la otra. Fíjense que al principio aquí el libro les dice, hay dos ecuaciones que fueron de las primeras que se estudiaron, pero entonces era para unos regímenes pues muy específicos. Por ejemplo, lo que yo les decía, Blake-Hosseini, que es de las sencillas. Esta señora aplica cuando tenemos régimen laminar. Entonces este señor, fíjenselo acá, este sería el Reynolds de partícula. Si es el Reynolds de partícula es menor a 10, estamos en un régimen laminar para el lecho empacado. Y sirve o es buena para fracciones de vacío menores a 0.5. En este caso la fracción de vacío cumple porque nosotros tenemos 0.4, pero tenemos que verificar si el Reynolds de partícula cumple o no. Entonces acá es donde nosotros decimos, listo, miremos en cuál régimen está el flujo el flujo de aire en el lecho. Listo. Entonces recuerden que eso lo vamos a hacer con Reynolds de partícula, ¿sí? Reynolds de partícula. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Ustedes fíjense acá que el Reynolds de partícula es igual a, pues lo que tenemos acá, lo vamos a referir así, G sub 0 por la longitud característica que es de diámetro de la partícula sobre, pero entonces aquí tenemos que tener en mente algo, que tenemos que meter este término porque lo estamos refiriendo a la partícula, ¿sí? Entonces 1 menos la fracción de vacío sería el volumen de partículas, o mejor dicho, la fracción de volumen de las partículas, por eso solamente incluimos ese término. Aquí tendríamos la viscosidad pues, del aire. Bien. Entonces fíjese que con eso usted puede reemplazar los valores que tiene ahí y este señor pues le va a indicar a usted si es aplicable o no. En particular, como les decía, yo utilicé este dato, aquí lo voy a poner en amarillo porque este no es el dato pues exacto. Si alguien puede buscar el dato exacto, como me decía la compañera ya, para la temperatura que tiene del aire, pues excelente. Pero entonces fíjense, por ejemplo, yo el que utilicé pues aquí como por facilidad. Entonces yo me vine por acá para el capítulo 1. El capítulo 1 a mí me dan unas tablas con unos valores de viscosidad. Entonces yo dije, pues voy a utilizar ese por facilidad. Fíjense que acá
teníamos que temperatura más cercana era de la de 100, porque estamos a 120,15. Entonces me dice que es más o menos esto, en milipascal segundo. Entonces si alguien puede utilizar un valor pues más adecuado, pues perfecto. ¿Por qué? Porque está representando mejor pues el asunto. Entonces yo por facilidad voy a tomar ese. Cuando hago la conversión es 2.173 por 10 a la menos 5 pascal segundo. Entonces ustedes ya buscarán otro valor mejor pues para esto, pero yo quise trabajar pues con este, y también para obligarlos a ustedes a que no pues den los mismos valores míos, sino que vayan y busquen pues también. Listo, entonces fíjense que esto simplemente lo convertí en milipascales a pascales segundo. Entonces simplemente tengo que dividir por 1000, ahí es donde sale el 10 a la menos 5. Bien, nada raro. Entonces ustedes buscarán su respectivo valor de viscosidad para el aire a esa temperatura. Listo. Cuando ustedes van y reemplazan acá en el Reynolds de partícula, este señor a mí me da que es aproximadamente 2387. Entonces acá yo puedo inmediatamente decir que no estamos en régimen laminar para lechos empacados. Entonces la ecuación de Blake-Coseni, que sería la primera que yo intente utilizar, no es aplicable. Entonces acá de entrada Blake-Coseni no sirve, ¿sí? O sea, usted la puede aplicar, pero no le está representando bien los datos experimentales. Entonces acá no es aplicable. Bien. Ahora, si no sirve la de Blake-Coseni, pues entonces yo me sigo. Por aquí le daban la otra aproximación que ya no era para flujo laminar, sino para lo que era flujo turbulento, que era la de Burke-Plummer. Entonces ustedes pueden utilizar esta. Si alguien utilizó esta sencillita, pues excelente. Esta me parece perfecto. Esta es sencilla. Vale, si alguien quiere utilizar esta, la puede utilizar. No hay problema, va a obtener datos muy adecuados a lo que es. Pero entonces, o bueno, a ver, coloquemos eso acá. Entonces esta no sirve, pero la otra, que es la de Burke-Plummer, sí es aplicable. Listo. Es aplicable. Muy bien. Pero entonces, por cuestiones del asunto, casi siempre ustedes de ahora en adelante, cuando se tengan que enfrentar con un lecho empacado, siempre, casi siempre, van a ir ¿a dónde? Pues a la de Ergun. ¿Y qué es Ergun? Simplemente voy a coger la que me representa laminar más la que me representa turbulento y las voy a sumar. Y eso dijo Ergun, y ahí ya recogió los dos regímenes de flujo. O sea, desde laminar hasta turbulento. Entonces, perfecto. ¿Por qué? Porque es que venga, si este, que es el laminar, no hace mucho peso sobre la caída de presión, pues este término va a ser muy pequeño comparado con este. Entonces este es aproximadamente despreciable. ¿Y quién me queda? Pues Burke-Plummer. ¿Sí la ven? Entonces es muy sencillo, pero entonces yo que le recomiendo a ustedes directamente trabajen con la de Ergun y familiarícese con la de Ergun, porque la de Ergun de ahora en adelante es la que van a encontrar o la que le van a sugerir que utilice para trabajar con lechos empacados, ¿sí? Entonces acá la señora estrella sería Ergun, que esta señora pues tiene los dos regímenes. Una idea tan tonta pero tan sencilla, y ahí está todo, ¿sí? Entonces fíjense que eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué sería lo único que de pronto tengo que modificar acá un tanto? Pues me la pueden dar también en términos de, fíjense que esta me la dan en términos de velocidades, pero recuerden que ustedes pueden cambiar ρ por v sub 0 para que le salga el flux. Entonces pueden utilizar esta, o la pueden encontrar en su forma adimensional. Entonces copiémosla acá, forma adimensional del Ergun. Entonces fíjense que cuando ustedes se van acá pues a mirar la de Ergun, sería esta señora. Esta sí queda mucho más cómoda. Esta es la forma adimensional.
¿Cómo así que adimensional? Pues todos los términos son adimensionales. Entonces yo puedo trabajarla en cualquier tipo de unidad. Esa es la comodidad de esta señora. Bien, pero fíjese que es la misma. Vale, entonces esta es la que yo voy a utilizar. ¿Qué necesito calcular? El delta de P, que es este señor. Entonces voy a dejar delta de P. A ver, yo coloco esto más para acá para que me quepa todo. Sí, delta de P. Por la densidad me la están dando 1.903 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que ustedes allá lo que van a hacer es verificar la viscosidad para que no vayan a dar los mismos resultados míos. Les va a dar muy aproximado, sí. Entonces acá G sub 0, que es el flux, esta señora era 245. Entonces este era kilogramo sobre metro cuadrado segundo. Recuerden que esto lo elevo al cuadrado. Fíjense que ya tengo el primer término. Ahora el segundo término, diámetro de partícula, me decían que era 0.0127. Bueno, y aquí hay algo. Nadie se preocupó por lo siguiente. ¿Será que influye en algo si el empaque es cilindro, si es esfera, si es algo como que no se parece a ninguno, o sea, si es entre comillas deforme? ¿Será que cambia en algo esta señora o qué? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿qué pasa si cambia la forma o la geometría del empaque? ¿Será que es lo mismo trabajar con cilindros que con esferas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o alguien tiene, pues no sé si han tenido esa discusión con el profe ya? No, la verdad no lo tratamos con el profe. Bueno, eso es una muy buena pregunta, profe. ¿Será que cambiaría en algo o cuál sería el efecto de yo cambiar la forma de la partícula sobre esta señora? Porque se supone que, o bueno, esto acá, fíjense que el Reynolds de la partícula está referido, es el diámetro de la partícula, pero venga, es que ¿qué pasa si el cilindro, pues es como que, o sea, su longitud más característica no es el diámetro, sino la longitud? Entonces ahí qué cambia. Sí, entonces piensen eso, de hecho hagan las preguntas al profe también, para eso es. Bien. Entonces, dejemos esa discusión ahí y sigamos con esto. Entonces, como estamos trabajando con el diámetro de la partícula y además la longitud de la partícula corresponde con su diámetro, entonces pues como que es bueno el asunto, o sea, no hay problema en utilizar ergo, ¿sí? Listo, aquí simplemente entonces seguimos reemplazando los valores. 0.4 al cubo sobre 1 menos 0.4, listo, por este lado igual 150. Fíjense que este señor de acá es el inverso del diámetro de la perdón, del Reynolds de la partícula. Fíjense que es el inverso de esto, ¿sí? Entonces esto simplemente sería 1 sobre 2387, que fue lo que me dio a mí. Recuerda que el Reynolds es adimensional, ¿sí? Más 7 cuartos, que esto es 1,75. Entonces acá lo ponen 7 cuartos, lo voy a dejar 7 cuartos. Fíjense que ustedes pueden simplificar una montonera esto, ¿vale? Simplemente esto ya son números. El asunto que yo les digo a ustedes es, por favor, verifiquen las unidades. Fíjense que acá las unidades se cancelan, las fracciones de vacío no tienen unidades porque es fracción. Reynolds no tenía unidades, 7 cuartos no tiene unidades. Entonces acá todo me tiene que cuadrar. Cuando ustedes van y despejan el delta de P, al menos pues con estos datos que yo usé, recuerden que ustedes van a cambiar la viscosidad. Con estos datos que yo usé me da que el delta de P es 154.496 aproximadamente, pues, pascales. Vea, cuando cuadran todas las unidades, ustedes por favor estudien eso, coloquen las unidades pues con rigor y esto me da aproximado. Entonces primero,
el cambio de presión no es negativo, ¿sí? Porque si fuera negativo estaría diciendo yo que está aumentando la presión y no, pilas. Es que al fluir la presión a la salida tiene que ser menor que la de la entrada. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía, ya lo vimos, ¿sí? Y lo segundo es que esta señora, o sea, que el cambio de la presión no puede ser mayor a esta vaina. Porque si es mayor a esta vaina, pues me estás diciendo que el flujo no va a salir, sino que queda por acá en un pedazo. O sea, el aire se queda en un punto acá cuando alcanza este valor, ¿sí? Entonces no puede ser que el cambio sea negativo ni que sea igual a este señor. Tiene que ser menor al de la presión de entrada. Entonces listo. Como a mí me están preguntando cuál es la presión de salida, yo sé que esta señora es presión de entrada menos presión de salida, ¿sí? Entonces la presión de salida pues simplemente sería presión de entrada menos el cambio en la presión, o sea, lo que pierde de presión. Vale, ¿qué hago? Pues cambiame las 220 atmósferas. Yo les había dicho que este dato, ¿dónde lo tengo? Acá. Este dato lo voy a dejar quieto hasta el final porque no sabía en cuáles unidades tenía la presión, pero como yo así sé, las estoy manejando en pascales, pues entonces convierto 220 atmósferas a pascales, o sea, 101,325. Esto llama en pascales, menos el delta de P, que es esto. ¿Sí? Muy bien, y esta señora da aproximadamente 68,420. Más o menos, pascales. Entonces, primero, no es negativo. Segundo, pues yo ya vi que es una presión que no alcanzó la presión de entrada, entonces está bien. Pero entonces ahí es donde no se queden solamente con el valor numérico. Listo, el valor numérico ya lo obtuvieron bien, listo. Pero entonces analicen, porque recuerden que yo aquí les dije, tenemos un dilema. ¿Cuál? Este señor. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si el profe les pregunta, ¿será correcto trabajar a esas condiciones? ¿O será que podemos cambiar algo? ¿Sí? Entonces, uno más o menos, ¿qué dice? Es que para lechos empacados, más o menos lo que uno espera es que la caída en la presión sea más o menos, o mejor dicho, un máximo del 10% de la presión de entrada. Entonces, si usted va y compara el 10% de la presión de entrada, mire a ver si esto sí le corresponde a un 10%. Porque si está perdiendo 10% de la presión de entrada o más, quiere decir que está perdiendo mucha energía de flujo. ¿Y eso dónde lo va a ver usted? Pues en la máquina que tiene acá abajo para que le impulse ese aire hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí es donde usted le puede cambiar. ¿Qué? Pues cámbiame un poquito la porosidad del lecho. ¿Cómo? Aumentale un poquitico. ¿Para qué? Para que no caiga tanto la presión. Entonces pierdes área, pero ganas, o sea, no se te cae tanto la presión. Entonces ese es el dilema que yo les digo. ¿Listo? Eso era todo. Fíjense que era todo, era fácil. ¿Alguien llegó a este valor o algo parecido? La compa que... bueno, Sara me ha dicho que lo había obtenido otro valor, pero bien. Al menos lo intentó, al menos rayó, ¿sí? Entonces fíjense qué fácil. Yo los invito a ustedes que lo hagan por el lado de aquí, Burke-Plumb. ¿Para qué? Para que miren cuál es el efecto de quitarse de encima el primer término, o sea, este, que se supone que este es bajito. ¿Por qué? Porque no estamos en régimen laminar. Entonces quítese este término y hágalo por este. Bien. Comparen los dos valores a ver qué da. Lo último que les quiero mostrar es que no solo tenemos ecuaciones, sino que también vamos a trabajar con los diagramas. ¿Sí? De hecho, no sé, de pronto creo que el profe ya les tuvo que haber mostrado el diagrama de Moody, que ese es para factores de fricción en tuberías circulares, ¿sí? Entonces en tuberías circulares yo voy a tener un diagramita que simplemente dependiendo del número de Reynolds y otro factor, o sea, otra información extra que luego lo veremos en su momento, yo puedo leer cuál es mi factor de fricción y con ese valor con ese valor pues del factor de fricción yo puedo ir a determinar cuántos son las pérdidas
energía cuando el fluido pues pasa a través de esa tubería, que eso es a la final lo que me interesa a mí. Entonces listo, por ejemplo, ¿cómo manejamos los diagramas? Casi siempre en el eje X tenemos el Reynolds. Fíjense que en este caso tenemos el Reynolds de partícula, ¿sí? Entonces permítame, yo copio este señor de acá y miramos cómo sería la lectura de esta vaina. Fíjense que acá están las dos. Fíjense que aquí están las dos, no, están todos los comportamientos. Fíjense que aquí la primera recta que hay acá, esta que es asintótica, fíjense que es la ecuación de Blake-Coseni. O sea, la que aplica solamente para régimen laminar. Miren que a partir de... Miren que a partir de un Reynolds de partícula mayor a 10, o sea, de aquí para acá, ya se empieza a alejar un tantito de los valores reales. Los valores reales son los puntos que tienen acá en la mitad, ¿sí? Entonces, menor a 10, perfectamente la ecuación representa lo que estamos viendo. Y ahora la otra, la de Burke-Plummer, fíjense que sería para régimen turbulento. Entonces, ¿qué habíamos dicho en su momento? Esa es muy buena para Reynolds de partícula mayores a 1000. Listo, ¿dónde está el 1000? Fíjese que 10 a la 3 es el 1000, o sea, de aquí hacia la izquierda me representa mal, de aquí a la derecha me representa bien. Esos son los casos extremos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que hace Ergun? Ergun me representa todo, por eso yo prefiero Ergun, ¿sí? Pero si no tuviera la ecuación de Ergun, ¿qué hago? Tengo el diagrama, entonces, ¿qué es lo que vas a venir a hacer? Listo, venga para acá. A mí me dio que el Reynolds de partícula, o sea, este señor que tienes abajo, era aproximadamente 2400, 2300 y algo, ¿sí? Si mal no recuerdo, miremos acá. 2387 lo aproximamos a 2400. Entonces, ¿cuál es el problema con los diagramas? Que uno pierde precisión. Entonces, nuevamente tiene un dilema. Sacrifica una cosa, pero gana otra. Entonces, estás sacrificando precisión, pero ganas facilidad, porque aquí con el diagrama simplemente es ir a leer con una regla y un lápiz. Entonces, fíjate que 2300. Alguien le dio por ponerlo por acá. Listo. Recuerden que este es un diagrama logarítmico. Pues fíjense que una vez corta aquí los valores, ya se viene así y lee todo este señor de acá. Fíjense que ahí está entre 2 y 3. Alguien le va a poner ahí 2 con 2. ¿Sí? Entonces, hagamos el mismo ejercicio y miremos a ver si llegamos a lo mismo. Entonces, copiamos a este señor, lo pegamos acá y fijémonos que nos dio. Entonces, este señor a mí que me está diciendo que todo este conjunto, o sea, delta de P por el ρ sobre G sub 0 cuadrado por el diámetro de partícula sobre L por este señor cuadrado sobre, perdón, este era el cubo, sobre 1 menos epsilon. Este señor es aproximadamente 2 con 2. Entonces de ahí ustedes, ¿quién tienen que resolver? Pues listo, váyame a este señor. Pero eso ya lo saben hacer. Fíjense que es algo muy análogo a lo que yo hice acá. ¿Yo qué tuve que hacer acá? Pues simplemente vine y reemplacé los valores de todo lo que tenía acá. Pues en otras palabras, tengo esto. Y esto es igual a 2 con 2. ¿Sí? Fíjense que esto es 2 con 2. Entonces cuando usted va y pues de acá ya despeja delta de P, le tiene que dar algo muy similar a esto que le dio acá. Por favor, hágalo para que practique esto, ¿sí? Hágalo. Lo importante es que sepa que el diagrama, pues el diagrama parte desde datos experimentales, que son los que uno prefiere, pero el diagrama, como les digo, tiene el pecado de que está sacrificando precisión. ¿Por qué? Porque es que, pues, ¿con qué precisión yo voy a leer datos aquí en la mitad? Pues depende de tu regla, de tu ojo y de tu lápiz, ¿sí? Pero a la final tiene que dar, pues, parecido. Entonces, si no tienes la ecuación y tienes el diagrama, utilices el diagrama. Pero si tienes la ecuación, prefiere la ecuación y sale. Bien. Muy bien. ¿Qué preguntas tienen hasta acá de esto, muchachos? Fíjense que de hecho era fácil. Esto es un problema, pues, típico
para que ustedes se vayan adecuando a cuál es la lectura de los factores de fricción desde diagramas o desde ecuaciones, ¿sí? Entonces esto se va a volver para nosotros típico. En particular lo que nos interesa a nosotros es aprender más que todo a manejar es el de Moody, que es este de acá. Creo que este ya lo vieron. El de Moody es este señor. De hecho este está muy viejito, creo que el profe les envía otro más nuevo, más reciente, con más curvas acá. Lo importante es que nosotros lleguemos a aprender qué son esas curvas, ¿sí? Muy bien, no sé, ¿qué preguntas tienen hasta acá? ¿Si habían llegado hasta ahí o...? Marcos, entonces digamos que, por ejemplo, eh, tú nos habías dicho que la porosidad afecta la caída de presión, es Sí, que entre más poroso, o sea, poroso es que tiene más, mm, me- se te está cortando, qué pena. más poroso es más espacio vacío, ¿cierto? Sí, pero pilas, o sea, si tiene más espacios vacíos es porque la partícula es más grande, ¿sí? Yo te estoy diciendo acá que entre el tamaño de la partícula sea más pequeño, ¿qué va a pasar con la fracción de vacío? Va a disminuir. Claro, entonces pilas con eso. Si es más poroso, menor caída de presión, ¿sí? Si, Entre más poroso, menor caída de presión. claro, porque tiene mayor... O sea, eso de poroso también es como una... Pues puede ser como una... A ver cómo te lo digo, como una traducción mala. Porque poroso sería más que todo como ya para los poros dentro de las partículas, más no entre el espacio entre ellas. Por eso es que ya los últimos textos están manejando es este señor, ¿sí? Pero yo por eso les dije, tengan en mente que en algunos textos esto lo llaman porosidad, pero pues personalmente también creo que está mal esa traducción. ¿Por qué? Porque porosidad se referiría más que todo sería a los espacios ya dentro de las partículas, ¿sí? Pero eso a mí no me interesa acá. Lo que me interesa es entre las partículas, estas señoras. Entonces, manejen lo de fracción de vacío. Entonces, según lo que me dices tú, si la partícula es más pequeña, pues la fracción de vacío es más pequeña. ¿Por qué? Fíjate acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pilas con eso. Entre más pequeña la partícula, menor fracción de vacío. ¿Y qué va a ocurrir? Ah, listo, es que venga, lo que va a ocurrir es que se te va a aumentar la caída de presión. De hecho, tú puedes ver eso un poquito acá, por acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta señora, cuando tú reemplazas acá, qué pasa si esta señora se empieza a ir a cero? Porque eso es lo que estamos diciendo. Si la fracción de vacío es pequeña, o sea, si el tamaño de la partícula es pequeño, esta señora se va a ir a cero. Cuando tú pases a dividir esta señora acá, ¿qué va a pasar con la caída de presión? ¿Se te dispara o no? Sí. Entonces fíjate, también lo puedes ver desde acá. Moraleja, entre más pequeña sea la partícula, menor espacios vacíos tiene para fluir el fluido o los fluidos. Entonces nuevamente tiene que aumentar esta. Se te dispara. Por eso les digo, ustedes tienen que tener cuidado con este dilema. ¿Por qué? Porque si me pones partículas muy pequeñas y un flujo que no corresponda y que te dé una caída de presión mayor a esto, fíjate que el aire no te va a salir, el aire se te queda por acá. ¿Sí o no? No alcanza a salir porque no tiene la presión necesaria para salir. ¿Bien? Listo, otra dudita. Sí. Porque aquí se utiliza es una densidad promedio. Ah, eso está muy chévere. Fíjate que cuando nosotros estamos trabajando con aire, bueno, aquí esa está perfecta, muy, muy bacano que lo preguntes. Entonces fíjate acá, porque se utiliza una densidad promedio. Entonces acordémonos de un poquito. Nosotros habíamos dicho que los líquidos pueden o los podemos aproximar a un modelo que se llama, ¿cómo era que llamaba? ¿Sí o no? De eso yo ya le había hablado un montón.
En otras palabras, esta señora no me va a cambiar cuando yo tengo cambios de temperatura o presión, ¿sí o no? Pero entonces venga para acá. ¿Qué va a estar pasando con los señoritos? Esto ya no es fluido incompresible. Este sí es fluido compresible. De hecho, cuando ustedes vayan a ver el curso de operaciones de transferencia de cantidad de movimiento, le van a dedicar el primer capítulo a estos que son los fáciles, el segundo capítulo a estos que estos sí tienen cambios. Entonces, ¿por qué utilizo una densidad promedio? Listo, porque es que tenía una temperatura, la temperatura no está variando mucho en el proceso, listo, pero es que venga, ¿qué está pasando con esta señorita? ¿Está cambiando o no? Sí. Si cambia la densidad, ¿quién tiene, perdón, si cambia la presión, perdón, ¿quién tiene que cambiar con toda seguridad? Tu densidad. Claro, entonces, si el profe no les hubiera dado la densidad promedio, fue madre, les mete una corchada bien bacana, porque ustedes, ¿cuál valor van a usar si no tienen cuáles las presiones? O sea, ¿a cuál presión van a calcular la densidad? Entonces ya lo jodió, ¿sí? Entonces acá, entonces tengan cuidado que la densidad, fíjate que de hecho desde el modelo más sencillo para gases lo podemos ver. ¿Cuál es el modelo más sencillo para gases? Este señor. Pero es que este señor lo podemos nosotros escribir en términos de densidades. ¿Cuál es la escritura de este señor en términos de densidades? Pues fíjate que tú puedes cambiar de acá, mejor dicho, puedes dividir entre el volumen de los dos lados, ¿sí? Entonces tendrías un peso molecular, creo que es así, por una densidad RT, creo que es algo así, ¿vale? En otras palabras, ustedes pueden ir a decir esta señora, entonces esto es presión por, o mejor dicho acá, sobre MRT. Entonces nuevamente, si te cambia la temperatura, te cambia tu densidad, y si te cambia tu presión, te cambia tu densidad, ¿sí? Entonces por eso era que el profe les decía, trabájame con una densidad promedio de tanto, porque si no me trabaja con una densidad promedio de tanto, tenés que empezar a tantear esta presión de salida hasta que te cumpla tu densidad promedio. Entonces por eso te dan este dato, ¿sí? Como no conoces la presión de salida, pues no tienes idea de sacar esto, ¿sí? Una pregunta. Cuéntame. ¿Cierto que con esa también se puede hallar P sub L? Pues yo la hice así también y me dio lo mismo. ¿Con qué? ¿Con qué? Perdón. Pues con esa ecuación. ¿Con cuál ecuación? ¿Con esta? Con esa. Pues yo, pues ahí fue la de la presión promedio. Y como sé que pues la presión promedio es la presión inicial más la presión, pues P sub L sobre 2, entonces pues despejé. No sé si estaba bien, pero me dio lo mismo. Te da lo mismo a la final de esto de acá. Pues no me dio ese dato porque utilicé pues otra viscosidad, pero pues me dio lo mismo que utilicé, bueno, pues cuando hice toda la operación. Pero la pregunta es, ¿para qué necesitas esta presión promedio? Para hallar, pues yo sé que la presión promedio es pues P sub 0 más P sub L sobre 2, porque obviamente hay dos presiones. Sí. Entonces de ahí despejé P sub L. Sí. Y pues ya encontré P sub L, pues no sé. Uy, pilas. Eso está bien, pero para tú tantear, o sea, en el caso de que no tengas una densidad promedio, porque si fuera así muy chévere, entonces yo para qué necesito Vergun. Ok. Sí, o sea, si fuera así, pues para qué necesitas esto, para nada. Pero es que entonces ahí tienes a ver cómo te lo digo, un riesgo muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque es que esta señora no te está dando información acerca de lo que está pasando en términos de la transferencia de cantidad de movimiento, debido a quién, a las porosidades y al flujo dentro de la columna. O sea, esto simplemente es un promedio, ¿sí? Eso no tiene un fundamento que venga desde acá. O sea, eso no te está reflejando el efecto en términos de cantidad de movimiento, en términos de los factores de fricción. Entonces, esto te sirve para despejar un P sub L si
Pero entonces sería en el caso de que tú me supongas una densidad, hayas una P sub L por este lado, luego hayas P sub L por este otro, comparas si las dos son iguales, si las dos son iguales, listo, ahí sí te creo. Pues eso fue lo que hice, pues me dio igual entonces. Ah, no, bueno, la compañera cogió el camino en el caso en el que el profe no les dé esta señora de acá. Entonces, en ese caso, ¿qué haría? Supóngame esta vaina, calcúleme una densidad, calcúleme luego nuevamente P sub L por este lado y compáreme si los dos P sub L son iguales. Si son iguales, sí, si no son iguales, tenés que tomar otro P sub L. Pero como te dieron la densidad, no hay necesidad de hacer eso, ¿sí? O sea, como te dieron de este dato, no necesitas hacer eso. Si no te lo dan, sí lo necesitas hacer. De otro modo, no te das cuenta cuál es la densidad. ¿Bien? Bien, gracias. Vale, muy bien. Entonces, pilas pues con esto. Esto solamente es para tantear en el caso en el que no dan la densidad promedio. Porque esta ecuación simplemente es un promedio. Esta ecuación a mí no me está diciendo o no me está teniendo en cuenta cuáles son o cuál es el efecto en términos de factores de fricción para el flujo a través de un lecho empacado. Bien, listo. ¿Qué más preguntas tienen hasta acá? ¿Qué más? Marcos, dime. una preguntita. En el caso de que las partículas directamente no puedan representarse con diámetro, por ejemplo, o que sean rectangulares o de ese estilo, Sí. Bueno, ¿cómo podríamos aplicar ahí las ecuaciones? De hecho, pues hablan ahí de un radio hidráulico, ¿sí? En cualquier tipo de geometría, pues por ejemplo cubitos, en este caso tenemos cilindros, tiene que haber una longitud que sea como la que predomine, ¿sí? Entonces todo va en términos de radio hidráulico y algo que se llama esfericidad, no recuerdo la letra que utilizan para eso. De hecho, pues, creo que a veces la llaman como phi. Esto es esfericidad. O sea, ¿qué tanto se parece tu sólido o tu partícula a una esfera? Porque una esfera la puedes representar simplemente con una longitud característica, que es el diámetro o el radio, pues, ¿sí? Pero, o sea, ahora de entrada, pues no tienen que preocuparse por eso. Preocúpese si por ejemplo tuvieron piedras o cosas así, pues que sean como, que no sean regulares, sólidos regulares. Pero en este caso, pues no tienen que preocuparse por eso. Si tuvieran que hacerlo, tienen que tener en cuenta esta vaina, y ahí es donde yo les digo, o les hacía la pregunta ahora, venga, debatan un tantito con el profe esa pregunta. ¿Por qué? Porque fíjate que es que yo esto lo relacioné, o mejor dicho, yo empecé a estudiarlo fue, uy, ¿qué se me hizo? Aquí se me perdió una diapositiva, qué pena, espere, esta, que se me movió, se me ha movido, estaba acá. Fíjense que yo entonces esto lo había relacionado o lo había empezado a estudiar, es el Reynolds de partícula, ¿sí? Entonces yo en ese caso yo dije, es que voy a tomar en cuenta el diámetro de la partícula. Entonces ahora sí, pregúntale al profe, listo, ¿qué afecta que la longitud característica no sea la de un sólido regular? Lo que me está preguntando el compa. ¿Será que sigue siendo aplicable esto o será que hay que hacerle alguna mejora al asunto? Bien, y piénselo aún más. En caso de un sólido regular, perdón, o irregular, más dicho así, ¿cómo rayos vas a calcular la fracción de vacío? ¿Sí? Porque pregúntese dónde viene ese valor de fracción de vacío. Por ejemplo, para el caso de esferitas o cilindros, pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden calcular el volumen de la torre y pueden calcular también el volumen de las partículas. ¿Por qué? Porque es que ya ustedes tienen para saber cuál es el volumen de un cilindro, de una esfera o de unas barras, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces pregunten, o yo les recomiendo tengan la discusión con el profe a ver qué le comenta, pues por este lado, que esto es de hecho muy interesante. Luego cuando ustedes se vayan a ver el asunto pues de masa, no sé si este libro lo tendrá, se van a dar cuenta de que hay un montón de empaques, que anillos PAL, que anillos Raschig,
o sea, un montón de cosas, de empaques. Y los empaques ya no empiezan a ser tan regulares porque de hecho tienen unas formas lo más de chéveres. Eso pues búsquelo, ya luego les enviaré pues una cosa. De hecho ahora les envío un video para quien le interese pues, que habla un tanto sobre eso de la comparación entre el flujo turbulento y el flujo laminar, o no sé si ya se los había enviado, creo que sí, no. En todo caso ahora vuelvo y se los envío, ¿vale? Pero entonces esa pregunta que tú me haces pues interesante, ya lo tienes que trabajar desde el radio hidráulico y desde la esfericidad, porque pues cómo haces para tú definir una longitud característica. Si esto es una piedra, la otra puede ser más pequeña así, o la otra puede ser así. O sea, no hay como una homogeneidad entre tus partículas, mientras que aquí sí, porque supone que todas son entre comillas las mismas. Vale. ¿Qué más preguntas de este problema, muchachos? ¿Se entendió? Fíjense que estaba corto, realmente estaba muy corto, sino que hay que tener en mente esto, que hay que chequear ciertas condiciones para poder ver la aplicabilidad de las ecuaciones. Y lo otro, que ustedes sean muy estrictos con las unidades, yo siempre les insisto en eso. Y lo último, no se quede solamente con el valor numérico que le dé este señor. O sea, devuélvase y analice si tiene sentido en lo que usted está analizando. Porque pues el papel aguanta cualquier número, ¿sí? Pero pues ¿será que esto sí tiene sentido? Sí, no, ¿por qué? ¿Será que físicamente está bien? ¿Será que se puede mejorar o hay que cambiarlo? Lo que les decía, uno casi siempre trabaja es con caídas de presión menores al 10%. ¿Por qué? Porque si tienes caídas de presión mayores al 10%, estás perdiendo mucha energía y eso lo vas a pagar es con la máquina que te está impulsando aquí, por ejemplo el aire. Entonces todas esas cosas ustedes las tienen que empezar a sopesar o analizar. Ahí es donde yo les digo, teníamos un dilema o tenemos un dilema. Bien. Bueno, creo que eso era todo lo que tenía pues para decirles de este asunto. No sé si alguien me va a preguntar algo con respecto a este o pues si quiere aprovechar. Y lo otro es, sí me gustaría que definamos entonces cuando retomamos el asunto, porque si ya van acá en este punto, creo que tenemos que avanzar y rapidito porque siempre nos falta cubrir temita, ¿sí? Entonces porfa definan un horario, un día, para que retomemos eso, porque lo importante es que ustedes aprendan desde ya a cuantificar factores de fricción, en particular, o mejor dicho, en especial lo de tuberías circulares, o sea, diagramas de Moody y toda esa vaina que ustedes tienen que saber manejar al 100. Vale. ¿Alguien va a aportar algo más o quedamos listos? María Fernanda, no, gracias a ustedes. ¿Quedamos listos por hoy o alguien tiene algo más para aportar? Marcos, pero entonces, ¿cómo hacemos pues para definir esos horarios? Pues como les digo, pues al principio yo traté de definir uno, sino que pues yo entiendo que pues también hay muchas personas pues que tienen sus obligaciones. Yo casi siempre puedo a partir de las 6, ¿sí? En cualquier día pues de la semana. De hecho creo que nosotros estamos dándolo los sábados, pero pues unas personas dijeron que no, que los lunes, otras que los sábados, entonces ahí es donde yo dije, pues no sé qué hacer. Viernes a las 6 pm me da, como les digo, cualquier día yo puedo después de las 6. Si quieren a las 6, si quieren a las 6 y media, 6 y media, a las 7, a las 8, a las 9, 10, 11. Entonces hablen ustedes, a mí que me interesa que la mayoría asistan, porque si asisten ahí es donde pueden preguntar. Porque pues, de ver un videos hay muchos y pues en la red hay muchos. ¿Sí? Entonces ya por favor hablen entre ustedes en el grupo, no sé si tienen otro grupo pues análogo aparte. Hablen entre ustedes para que la mayoría pueda un día, que creo que lo importante es que ustedes asistan porque es donde sí pueden preguntar y pueden salir de las dudas, ¿sí? Por ejemplo, que la compañera dice, sí, es que eso le está pasando, no puede asistir y grabado no es lo mismo, es que no es lo mismo. Primero me parece pues muy mamón uno ver un video y segundo pues
Si uno tiene una duda y nadie la pregunta, entonces ¿qué va a hacer? Bien, a mí me interesa es que, pues, que aprovechen el espacio, tanto pues de las sesiones así virtuales como y en el presencial. Si pueden ir al presencial también vayan. Últimamente he estado yendo más gente, ¿sí? Bueno, creo que pues los debo hasta acá, ¿sí? Definan eso rapidito pues esta semana para que empecemos nuevamente. Como les digo, hay que avanzar rápido porque tenemos que dejar muy claro eso de la lectura de los factores de fricción, ya que lo que sigue es combinar los balances macroscópicos con los factores de fricción. Y si usted no sabe leer los factores de fricción, ya empezó mal. Listo. Entonces yo los dejo pues por ahora. Organicen rápido porfa eso del horario, me cuentan para que empecemos. Todavía hay tiempo, me imagino que el profe también, pues no sé si ya les dio fecha de segundo parcial, pero todavía hay tiempo. Mira el horario y nos cuentan después de las 6. O si alguien quiere madrugar, tengo 2 días, no recuerdo cuáles, tengo que mirar bien la agenda, que puedo antes de las 8 de la mañana. Vale, si alguien quiere madrugar, madrugamos. Si no, pues creo que pues mejor en la noche. Por aquí ya alguien dijo que no. Listo, Marcos. Así quedamos, que estén bien y ya enseguida pues les comparto esta grabación y las pizarras. Listo. Súper, gracias, que estés bien. Gracias. Dale, que estén bien.